señal que ya está cargando. Al magíster Carlos Raúl Castillo Rojas con la disertación del tema la acuicultura peruana frente al impacto del COVID-19. Pero antes, permítanme, por favor, también darle la bienvenida a todos los docentes, a nuestros estudiantes, al personal administrativo y el público en general. Permítanme 2 segundos para darle una síntesis de lo que es su currículo vitae. El magíster Raúl es biólogo de profesión, magíster en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Tiene el doctorado sobre desarrollo sostenible y medio ambiente y especializaciones en todo lo que es la formulación y evaluación de la gestión de proyectos sociales y productivos de inversión pública. Además, tiene todo lo que es la parte de gestión pública, política pesqueras y manejos integrales de zonas costeras y marinas. Es directivo del IMARPE, dedicado a las pesquerías nacionales, vinculado con la gestión de proyectos de investigación, más desarrollo entre universidades, centros de investigación y empresas. Se ha desempeñado como director general de investigaciones, director científico del IMARPE, director general de extracción de procesamientos pesqueros, director general de asuntos ambientales de Pesquería Produce, codirector de Perú del Laboratorio de Investigación Perú-Corea del Sur en Ciencias y Tecnología Marina y para América Latina de COPELAR. Además, es docente universitario en las universidades peruanas, es autor de numerosas publicaciones científicas y tecnológicas. Además, ha realizado conferencias sobre su especialidad, tanto en Perú, Chile, Ecuador, Alemania, Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Por todo ello, con su brillante carrera, le damos la bienvenida y a todos los presentes en esta semana que es sumamente importante para todos nosotros los pesqueros, que estamos celebrando la Semana de Ingeniería Pesquera. Le damos la bienvenida a todos y le damos también el uso de la palabra al magíster Carlos Raúl Castillo Rojas para su exposición. Buenas noches con todos, en especial agradecer a la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad del Callao, a sus autoridades presentes como el ingeniero Aníbal Torres, José González y al decano magíster Julio Granda, los demás presentes y alumnos e invitados. En mi calidad de director general de Acuicultura del Ministerio de la Producción, quiero aprovechar el día de hoy, ya que se celebra el Día del Pescador, saludar a todos los pescadores artesanales y también acuicultores que están a lo largo y ancho de la costa, sierra y selva desarrollando actividades acuícolas. Y justamente esta masa crítica de intervinientes en la acuicultura y en la pesca han sido los principales actores impactados por el desarrollo de esta pandemia y todas las restricciones que se dieron en el marco del estado de emergencia nacional y la cuarentena. Felicito a los organizadores de este ciclo de conferencias virtuales de la FIPA, de la UNAC, en el cual en algún momento también he sido y soy profesor de la escuela de posgrado, que mediante este espacio pretende brindar a través de diferentes exposiciones información relevante sobre diversos temas a la comunidad universitaria y al público en general. Cuando me convocaron para participar en este evento, propuse disertar sobre las repercusiones de la pandemia del COVID-19 en la economía del Perú, que ha creado mucha preocupación en la población en general, y en especial en aquellas más vulnerables y de menor ingreso, para accesar a los alimentos en un escenario complejo a mediano y largo plazo. Los cambios en la demanda de alimentos y de los precios en los siguientes meses que vienen, estamos hablando de un escenario post-COVID-19, tendrá un significativo impacto en las principales actividades del sector pesca y acuicultura. Los impactos del COVID-19 en la cadena de valor de las especies acuícolas en el ámbito marino y continental en las regiones del Perú involucrados en su cadena de valor, en la cosecha, la producción de congelados, comercialización y la importación de insumos, varían geográficamente. Sin embargo, existen problemas recurrentes y que son transversales en todas estas regiones. Durante el estado de emergencia nacional y la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19,
se produjeron restricciones e interrupciones en la cadena de bienes y servicios, tanto nacionales como internacionales. En este escenario, la producción acuícola enfrentó y sigue enfrentando unos mayores desafíos logísticos adicionales a lo ya tradicional. Al existir incertidumbre sobre la actividad económica, el impacto en el mercado va a introducir transformaciones en el corto y mediano plazo para el sector acuícola nacional. En este contexto, he elaborado esta presentación, amigos, con la finalidad de compartir con ustedes el tema la acuicultura peruana frente al impacto del COVID-19. A ver, perdón. Vamos a ver. Ya. Este es el contenido básico de 3 temas fundamentales que va a compartir mi exposición el día de hoy. En el primer tema voy a hablar por qué la acuicultura. Segundo, desenvolvimiento de la actividad acuícola entre el periodo 2015 y 2019 y la actividad acuícola durante el COVID-19, o sea, entre enero y mayo del presente año. Y para finalizar, un cuarto tema es retos para la acuicultura peruana en el post-COVID 2019. Entonces, ¿por qué escogí este primer título de introducirnos en el por qué la acuicultura en el país, en el mundo y en el país y en Latinoamérica? Ustedes reconocen que la acuicultura presenta una serie de reflexiones. Para presentar la acuicultura necesito presentar una serie de reflexiones, ¿no? Estas reflexiones se basan en que se prevé que la población mundial aumentará en más de 9.000 millones de personas al 2050, especialmente en áreas pobladas que tienen altos índices de inseguridad alimentaria. Por lo tanto, hay mucha población por alimentar. Va a haber una gran demanda. Se dice también que el 2% del alimento, el 62% del alimento en base a pescado, en el contexto que pescado, la FAO lo considera a peces, crustáceos, moluscos, algas en general. O sea, cuando hablemos a partir de ahora de pescado, se refiere a toda esa gama de especies y grupos. Entonces, el 62% de ese alimento, en base al pescado, provendrá de la acuicultura al año 2030. Por lo tanto, estamos solamente a 10 años y es un gran reto. Y la acuicultura se va a desarrollar y se va a practicar debe practicarse de manera responsable para poder contribuir significativamente a la seguridad alimentaria mundial y al crecimiento económico. ¿Por qué es necesaria también, la otra pregunta, por qué tenemos que hablar de la acuicultura? Acá tenemos que entender que la producción, vamos a tener que cubrir una gran brecha desde la producción actual. Bueno, acá tengo la información del 2000, en el caso de acuicultura 2016 y a 2030. ¿Cuánto necesitamos de esa brecha para poder cumplir? Tenemos que tener una serie de esfuerzos nacionales. Todos los actores involucrados tienen que participar para poder cumplir satisfacer esta brecha tanto en la acuicultura como en la pesca. Ustedes saben que a partir de 2012 ya la producción mundial acuícola ha superado largamente a la producción pesquera, y ese es un aliciente para el Perú, porque en la política nacional ustedes deben recordar que la acuicultura está declarada como una actividad preponderante para el país, así como el forestal. Y entonces creo que por eso mismo ustedes se observan en el Ministerio de la Producción, ahora tenemos un viceministerio que antes se llamaba solamente Viceministerio de Pesca, ahora es Viceministerio de Pesca y Acuicultura. Y además, la Dirección General de Acuicultura antes era una dirección de línea, ahora es una Dirección General de Acuicultura, y tenemos una serie de actividades que nos conducen a conectar esa declaración nacional, que es una actividad esencial y de importancia para el país, como actividad productiva de la acuicultura. Quiero destacar también otra reflexión con relación a la conversión de alimentos, ¿no? Los peces son más eficientes en la conversión de proteína que incluso los pollos. Entonces, si usted ve en esa tabla ahí, en el caso de la res, para producir una libra corporal de masa corporal de una res, necesitamos entregarle casi 7 libras, o sea, una conversión muy alta. Y así con los cerdos también tenemos que aportarle casi 3 libras para producir
1 libra de masa corporal, y en el pollo también vamos, en el pollo de granja vamos en ese orden de casi 2-1, y en los peces es igual, o sea, muy cercano, por lo tanto, es una mejor fuente de proteína, es más eficiente la conversión, por lo tanto, tenemos que apostar por este tipo de alimentos. Enseguida también me preocupé de darles una reflexión en relación al tipo de la comparación de los rendimientos, ¿no? Entonces, en el caso de la producción de proteína animal acuática frente al terrestre, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha encontrado que las emisiones de gases de efecto invernadero en la dieta, ojo, en la dieta de los consumidores de carne, eran entre 46 y 51% más altas que la de los que comen peces, un 50% y 54% más altas que los vegetarianos, y un 99 a 102% más altas que los veganos. Y en esta gráfica presente ustedes ven cómo se produce, cuánta es la producción de emisión de gases invernadero en la producción de ganado y en la producción de salmón cultivado. Y como podrán ver ustedes, la producción de CO2, la producción de nitrógeno, la producción de fósforo, es 7 veces más en el ganado. Por lo tanto, ese tipo de industria genera mucho impacto ambiental, mucho mayor que lo que puede generar la producción de salmón, en este caso, como un ejemplo que les estoy poniendo en esta lámina. A continuación, rápidamente vamos a pasar al tema desenvolvimiento de la actividad acuícola. En esta lámina quiero destacar que esta es fuente que proviene del Ministerio de Producción, ¿no? De la Oficina de Estudios Pesqueros mensuales que reporta el Ministerio y la información de las IREPROS, que se ha mantenido comunicado al Ministerio de enero hasta mayo, recibiendo información tanto de productores pequeños, medianos y grandes, para poder mostrar esta gráfica actualizada hasta en el periodo primero. Tenemos 2015-2019, como un análisis general. Como podrán ver ustedes, ¿me escuchan? ¿Aló? Ya, en esta lámina podemos ver ustedes cómo la cosecha acuícola nacional en volumen y precio ha variado entre el 2015 y 2019. Esta evolución de la cosecha muestra que la cosecha acuícola entre el 2015 y 2019 pasó de 91.000 toneladas en 2015 a 137.800 toneladas en el 2019, por una importante participación de cosechas de langostino, que representó el langostino 8,4, truchas 7,8. Ahora, quiero destacar también que no obstante el impacto del Niño, ustedes recordar el Niño costero 2016-2017, se observa luego una recuperación en el 2018, ¿no? Y entonces, en ese mismo periodo hay una variación promedio anual de 0,6, con una tendencia a crecer, aunque la data que aparece en 19 está por reajustar, pero es más elevado que el 2018. Ahora, si ustedes ubican la gráfica, la barra, la del 19, del año 2019, en esta barra la cosecha fue de 137.800 toneladas, con un crecimiento de 2,6% respecto al 2018, principalmente por la mayor producción de concha de abanico. En este caso, este año la concha de abanico, principalmente en la bahía de Sechura, creció en 65,5% como su aporte a la producción del año 2019. Pasamos a la siguiente lámina relacionada a la evolución de la producción de congelado de la producción acuícola. En esta lámina vemos esta evolución para ese periodo indicado 2015-2019, de las 20.200 toneladas en 2015, pasó a 40.500 toneladas en 2019, con un desenvolvimiento positivo de 11,1% promedio anual debido a la mayor producción de trucha en 27,6% y langostino en 15,3%. Este 2019 la producción de congelados fue de 40.500 toneladas, constituido por productos congelados de langostino, 71,2%, concha de abanico 17,1% y trucha 11,7%. Pasamos a la siguiente lámina para informarles sobre la evolución anual de las exportaciones, ¿no? Esto en volumen de variación anual en el periodo 2015-2019. Estoy hablando antes de la
de la emergencia nacional, o sea, este periodo de 5 años que tenemos la información alcanzada y procesada en el Ministerio de la Producción. Acá presentamos la evolución anual de las exportaciones de productos acuícolas en ese periodo y se demuestra que se exportó en promedio 289 millones de dólares precio FOB en divisas y un volumen promedio de 39.500 toneladas métricas, mostrando tendencia positiva, es decir, un crecimiento de 4,3 medio anual por las mayores exportaciones de trucha y langostino. En el 2019, las exportaciones anuales fueron de 315.7 millones de dólares FOB, aportado por langostino 63,4% y concha de abanico 24,8%. Los principales destinos de estos productos nacionales hacia afuera fueron Estados Unidos, que consume 33,4% de nuestra producción, seguido de Francia con 12,3%, España con 10,9% y China con 9,9%. En los desarrollos últimos, los últimos años, se están buscando nuevos mercados y se están buscando nuevos productos de la producción acuícola para crecer como lo necesitamos hacerlo en los próximos años. Ahora les presento cómo es la evolución para el mercado interno, o sea, la venta interna del volumen en ese periodo 2015-2019. La venta de productos acuícolas en ese periodo se ha mantenido en 54.300 toneladas por año en promedio, con una variación positiva de 4,2 en promedio, por el incremento de la venta de concha de abanico en la venta interna, que representa el 45,3%, paco es una especie amazónica, 22,7%, gamitana igualmente con 12,2% y trucha con 3,6%. En el año último pasado, 2019, se registró una disminución con respecto al 2018, alcanzando 45.000 toneladas métricas, por la mayor oferta de trucha con 83,3%, concha de abanico 5,6%, paco 2,8% y langostino 2,2%. El tercer tema que quiero compartir con ustedes está relacionado ya al periodo enero-mayo del presente año, para ver cómo se desarrolló la actividad acuícola durante el estado de emergencia y la cuarentena producto de la pandemia de COVID-19. Ok. La lámina, como anteriormente les presenté, tanto cosecha, exportaciones, en valor, en peso, en volumen, les mostré las ventas internas y las exportaciones para el periodo 15-19. Ahora, esos mismos indicadores los voy a mostrar, pero para solamente el periodo enero 2020, comparado con el mismo periodo enero-abril 2019, ¿no? Lo que está en barra roja es el periodo de enero-abril 2019, y lo que está en barra negra es el mismo periodo para el presente año. De las principales especies, que son pocas, las que dominan el monto total de producción acuícola, que está entre trucha, concha de abanico, langostino, tilapia y otras especies entre amazónicas, paiche, gamitana, y paco, etcétera, ¿no? Entonces, podrán ver ustedes acá que el langostino tuvo una disminución en el mismo periodo, o sea, en el periodo del año pasado, entre enero y abril de 2019, tuvo algo de 14.500 toneladas, y este año se registró solamente 10.000, hay una reducción del menos 24,1%. Otra especie afectada en su producción fue la trucha. El año pasado, en el periodo de enero a abril, fue alrededor de 18.000 toneladas, y este año solamente alcanzó casi 14.000, con una disminución del 22,5%. O sea, hay especies que más tarde les voy a explicar por qué se afectó la producción en ese mismo periodo con respecto al año pasado. Y casi todas las especies han tenido esa misma tendencia de disminución con respecto al periodo analizado. Y si nosotros en el total vemos, en enero-abril 2019 la producción total fue de 45.000 toneladas, y el mismo periodo de este año ha sido solamente 35.000. Entonces, 35.000 y pico. Acá está equivocado. Y había una disminución negativa de menos 19,1%. Podrán ver, en ese periodo la cosecha fue disminuida
totalmente las principales especies que constituyen el volumen total de producción nacional. Ahora, si analizamos la producción de congelado, podemos encontrar igualmente, para el mismo periodo de esos 2 años, de enero-abril 2019 y enero-abril 2020, podamos ver acá también una disminución de la producción del langostino, del menos 30 y tanto por ciento, 33,5%, y de concha de abanico casi el 24% en negativo. Y en el periodo total anual, perdón, en esos 4 meses, podemos decir que el año pasado, en ese periodo, ¿no?, se produjo una cantidad de congelado de la producción acuícola de 14.000, casi 14.000, 16.500 toneladas, y este año solamente en el mismo periodo se ha hecho casi 12.000 toneladas, una disminución del menos 28,8%. Casi un tercio de la producción del congelado se disminuyó en el periodo analizado. Vayamos ahora a ver la venta interna, ¿no? La venta interna, podemos ver ahí también igual, en el caso de trucha, ha disminuido en 34, casi 35%, y la tilapia un pasaje mucho más alto, ¿no? Por razones que también lo voy a explicar adelante, por qué esta producción fue afectada notablemente en tilapia y en trucha a nivel nacional. Y si analizamos la venta interna en el mismo periodo del 2019 y 2020, en el 2019 tuvimos una venta interna de casi 17.000 toneladas y acá llegó a casi a 11 con una disminución del menos 34,2%. El volumen de exportaciones acuícolas en ese periodo que estamos analizando, podemos ver acá que hubo un crecimiento, ¿no?, en el caso del langostino, y el otro se mantuvo casi igual. ¿Y por qué? Porque hubo, en los primeros meses de enero y febrero, hubo fuertes exportaciones y luego se vino una disminución notable. Ahora, el valor de las exportaciones, ¿no?, mientras por un lado bajaban y por otro subían, por otro lado bajaban. ¿Por qué? Por los precios internacionales bajaron y eso impactó en las exportaciones. Entonces, en concha de abanico, el valor de las exportaciones tuvo una disminución muy importante del 28,2%, igualmente el mismo porcentaje del 28%, el valor de exportación de las truchas, ¿no? En ese periodo, el valor de las exportaciones del 2019, entre enero y abril del 2019, tenemos un valor aproximado de 115.000 en produce total de exportaciones y ha habido una disminución del 14,6%. Yo quiero analizar ahora en esta lámina, como me podrán permitir, que esta información proviene de consultas, encuestas directas con los mismos productores, tanto de pequeñas y medianas y grandes empresas, con los mismos managers o gerentes de las empresas que nos informaron cómo habían afrontado en el periodo de enero a marzo, abril, mayo, la problemática que les facilitó poder afrontar una serie de dificultades y restricciones que impactó en su producción de cada una de las especies que ellos manejan. Podemos decir, por ejemplo, ustedes recuerdan que a partir del 16 de marzo de este año se estableció el estado de emergencia nacional y la cuarentena, se redujeron horarios, por lo tanto, hubo también restricciones en el transporte terrestre y marítimo, suspensión de vuelos internacionales, que esto impactó necesariamente, por ejemplo, en la oferta, ¿no?, de los pequeños productores que sacan su producto, llámese especies amazónicos, a ferias, a mercados internos, ¿no?, a las ferias itinerantes. No lo podían hacer porque no había transporte, había bloqueo. Cada distrito puso restricciones para pasar un transporte de un distrito a otro y eso impidió, y muchos están con sus productos estoqueados en sus unidades productivas. El transporte marítimo se redujo notablemente y fue la suspensión de los vuelos internacionales, impactó en la importación de ovas de trucha y el cierre, por un lado también el cierre vemos acá el cierre de fronteras en el Ecuador y en Bolivia. Ambos, en el caso de Ecuador, cerró su frontera en ese periodo y se redujo la importación de larvas de langostino del Ecuador hacia los productores de Tumbes. El cierre de la frontera en Bolivia impidió un comercio importante de truchas hacia ese país y de producción de alimentos también,
que impactó necesariamente a los medianos y pequeños productores de trucha. Las restricciones en la cadena de suministro de alimentos balanceados y otros insumos también se notó, principalmente en la zona andina y en la zona selvática. Por estas mismas restricciones, los distribuidores no podían transportar su alimento balanceado y colocarlos en las distribuidoras locales. Y las distribuidoras locales tampoco podían vender porque había la cuarentena, no podía salir la gente a comprar sus alimentos y no se pudo poder hacer comercialización de estos alimentos balanceados y de insumo a las unidades productivas. Así como les comenté, por ejemplo, los vuelos internacionales redujo la cadena de suministro de larvas y ovas y poco a poco se ha ido recuperando casi ya a la quincena de mayo, ya comenzó a reponerse esa comercialización, pero esto en el mediano plazo va a impactar en nuestra producción nacional. También hubo problemas en la cadena de la comercialización por el cierre temporal de lugares de venta. Ustedes recuerden que durante y hasta la fecha continúa con ciertas restricciones el cierre de restaurantes, la cadena de hotelerías, el turismo fue cerrado totalmente. Entonces, todos aquellos productores que abastecían el restaurante, hoteles, cadenas de hoteles y lugares turísticos fueron impedidos de poner su producto a la venta y hubo un impacto muy notable ahí. Luego podemos encontrar que a lo largo de la costa peruana hubo cierres temporales de los DPA, no porque no había pescado, sino porque el tema del control sanitario, ¿no? Se cerraron para evitar el contagio, el acercamiento. Luego se establecieron protocolos para poder tener distanciamiento. Hubo impacto en los turnos, en el número de turnos, en el número de trabajadores, se redujo la producción. Estos temas del cierre también temporal de las plantas de proceso primario e industrial. Actualmente recién se están recuperando, a pesar, ojo, a pesar que la la actividad acuícola fue catalogada como una industria esencial, productora de alimentos, que no paralizó para nada. O sea, la mayoría de industrias paralizaron, fueron suspendidas, pero la acuicultura como la pesca se mantuvo desde el primer día en actividad, pero estas medidas de la emergencia, de las restricciones, provocaron estos problemas que los estoy mostrando ahora durante ese escenario del estado de emergencia y la cuarentena. Eso también hubo problemas, todo generó una serie de problemas de liquidez de los grupos de productivos de AREL y AMIPE, y eso les impidió cumplir con sus pagos a sus trabajadores. Entonces hay toda una cadena, y para eso luego el gobierno estableció una serie de medidas, se estableció un préstamo a través de Fondepes para los pescadores y los pequeños acuicultores AREL, que han sido tramitados a través de Fondepes para paliar un poco el tema de dinero y fondos para poder continuar esta unidad productiva. Y otro tema que fue muy evidente, que nos mostró esta pandemia y el estado de emergencia, la falta de recursos y la capacidad técnica en las DIREPOS. Cuando nosotros comenzamos el 16 de marzo, como Dirección General de Agricultura, a levantar información, a apoyar a los productores para poder facilitar el transporte, a conversar con las autoridades para que faciliten el desplazamiento de los ómnibus que llevan al personal, el desplazamiento de los insumos que podían llegar con mucha dificultad, pero se tuvo mucha actividad con Ministerio Interior. Las DIREPOS cerradas totalmente, no tenían la capacidad de poder actuar porque cerraron sus oficinas, y creo que muchas de ellas que todo últimamente contactadas recién se están abriendo sus oficinas hace una semana. O sea, ese es un tema que tenemos que tener alerta para tomar acciones, que las DIREPOS tomen sus protocolos y sus estrategias que en una eventualidad, una pandemia o un evento natural podamos enfrentar y no dejar actuar como deberíamos que hacerlo para el soporte a los agentes de la actividad. Creo que esa es una tarea pendiente que debemos estar presente en el ente rector, que es el Ministerio de la Producción, para poder establecer un contacto con las autoridades regionales y podamos articular un trabajo mucho más permanente para poder afrontar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, como ven, esos serie de problemas se presentaron en los 4 o 5 meses del estado de emergencia, que impulsó una serie de estrategias de cada industrial y cada productor de tomar sus medidas y poder cumplir con las medidas sanitarias y que la cadena productiva continúe. Pero esto se va a reflejar en los próximos meses porque el mercado nacional se va a comportar de una manera muy diferente a lo que tenemos acostumbrado. Tenemos que actuar inmediatamente. Se está trabajando un plan de reactivación para la agricultura.
y podamos entenderlo, ya tenemos toda la información y poder actuar y poder colaborar con nuestros hermanos pescadores, acuicultores a lo largo de la costa, sierra y selva del Perú. Pero tengo otra lámina acá. ¿Cuáles son los retos después de todo este escenario de dificultades, restricciones, falta de liquidez, baja producción, una serie de problemas que se han dado? ¿Cuáles son los retos para la agricultura peruana post-COVID? Acá tenemos que actuar de una manera muy, muy rápida, porque no podemos estar planificando acciones de largo plazo, ni de mediano plazo. Nosotros estamos trabajando una hoja de ruta para actuar del cortísimo plazo, o sea, los 3 primeros meses siguientes a diciembre. Para nosotros va a ser un corto plazo, porque necesitamos actuar ya para poder darle la cobertura que tiene que tener esta actividad. Entonces, esos retos para la cultura peruana post-COVID está relacionado a una desalarización de las importaciones mundiales de productos acuícolas y el bloqueo a nivel nacional los operadores estarán operando a una capacidad reducida, lo que mantiene los precios mínimos y una mala absorción en el mercado. Es evidente que los precios de los productos acuícolas disminuyeron fuertemente y a consecuencia del COVID y conducen a la inestabilidad en el mercado. El transporte de materias primas e insumos entre productores a minoristas, distribuidores a cultivos y todos los demás flujos de bienes se han visto gravemente afectados y han provocado el cierre temporal de tiendas de suministro de insumos. La baja disponibilidad de mano de obra para los cultivos, producción de insumos, procesadores, tiene un gran impacto en la actividad operativa. Y hay identificado que hay un reto sobre la falta de apoyo técnico. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, tenemos extensionistas a lo largo del territorio y ellos tampoco podían, como son trabajos directamente de campo, con los mismos productores, no podían desplazarse a los lugares para darle la asistencia. Ahora hemos tomado una serie de medidas para que ellos ya, hace 15 días comenzaron a desplazarse para poder cumplir con su tarea de asesoría técnica y capacitación, porque en el periodo de marzo a mayo no se pudo hacer. Inclusive estamos tratando de cubrir mayores regiones para poder darle la asistencia debida a esta actividad que necesita ser protegida, necesita ser impulsada y promovida desde el Estado y en lo cual todos los actores tienen que participar. Finalmente, rápidamente, les quiero lanzar, y esto aparece en una página bien interesante de preguntas obligadas, ¿no? La pregunta obligada es: ¿cómo afecta el COVID-19 a la pesca y a la acuicultura? ¿Sigue siendo seguro comer producto de la pesca y acuicultura luego de esta pandemia? ¿La pandemia del COVID-19 afectará las cadenas alimentarias de peces locales y globales? ¿Cuáles son los principales impactos de la economía, en la economía y en los medios de vida que dependen de los mariscos a nivel mundial y local? ¿Hay alguna consecuencia para la administración? O sea, ¿cómo la administración pública va a tener que establecer estrategias para actuar de inmediato y lo más rápido para poder afrontar los desafíos, los retos que se presentan luego de este impacto tan fuerte que ha tenido el COVID-19? Ahora, para la primera pregunta, ¿cómo afecta el COVID a la pesca y a la acuicultura? Podemos decir que los impactos del COVID-19 en el marco del sistema alimentario de estas dos actividades, pesca y acuicultura, básicamente vinculados a la extracción, al cultivo, al procesamiento, al comercio y el consumo de productos pesqueros, varían y su evolución es rápida. La producción de pescados y mariscos en nuestro país depende en gran medida del comercio internacional. Ustedes ven que las pocas especies, no pasan de 5, son las que sostienen la gran producción nacional. Entre ellos el concho de abanico, que va al mercado de Francia, Países Bajos, Alemania, va a Estados Unidos. El langostino, que va a Estados Unidos y China a partir del 2019. Trucha y tilapia al mercado nacional e internacional. Experimentaron ellos inconvenientes desde el inicio y durante el desarrollo de la pandemia, COVID-19.
Y vuelvo a insistir, debido a las restricciones de transporte aéreo, cierre de los mercados, asimismo las cadenas de suministro de pescado y mariscos frescos o refrigerados, soportan grandes afectaciones por el cierre de servicios de alimentos en los hoteles, en restaurantes, en los comedores laborales, populares. Igualmente, el sector de procesamiento primario industrial también enfrentó paralización de sus operaciones por la reducción o pérdida de la demanda del consumidor. Yo recuerdo que en Semana Santa, que son los 2 días, jueves y viernes santo, claves para la oferta de los productos acuícolas, no se pudo hacer por las restricciones de la cuarentena. Tuvieron que hacerse días antes o días posteriores, y eso tradicionalmente eran 2 días que la producción acuícola sale a suplir la demanda que se ofrece, que se genera, y ellos pueden tranquilamente llevar su producción, y actualmente están súper estoqueados en su zona de producción, y tenemos que buscar una forma cómo ayudarlos para que esos productos salgan a la venta. Se está trabajando un programa, se está tratando de conversar con A Comer Pescado, con programa A Comer Pescado, para ver qué estrategias se pueden tomar, pero ya estamos elaborando las mismas para poder afrontar esta problemática. El sector, como dije, enfrentó primario industrial, enfrentó paralizaciones de operaciones o redujo su producción, porque se redujo también el número de personal. Cuando aparecía un trabajador infectado, declarado que estaba infectado con el COVID, inmediatamente cerraban la planta y tenían que hacer todo un protocolo para poder reabrirla. En algunos casos, otros abrían sus plantas en otras localidades y eso demandaba una logística complementaria y una mayor inversión. También tenemos que destacar el impacto significativo, especialmente en las mujeres, que forman parte de la cadena laboral en el sector post cosecha. Ustedes vieran la cantidad de mujeres que trabajan en la producción del desvalvado y en la producción primaria de la concha de abanico, por ejemplo, del langostino, y ese rol es muy importante y tenemos que tomar en cuenta. Los cierres, ya hablé del norte del Perú, en Ecuador y el sur, que trajo consecuencias en la importación del ave en langostino, y por otro lado, de la trucha para Bolivia. La importación de ovas también de trucha fue impactada. Los agricultores de las categorías AREL, AMIPE y AMIGE finalmente informaron de escasez de semillas, de alimentos balanceados, artículos de cultura relacionados por la restricción del transporte personal, vehículos de carga, con impacto muy importante en la industria acuícola. Se ha informado que, dada la caída de la demanda de la producción acuícola de especies amazónicas de trucha y tilapia de los acuicultores AREL y AMIPE fue impactada. Por otro lado, al no vender sus productos, se ha producido un incremento en los stocks de peces vivos, por lo tanto, se incrementa el costo de alimentación y un mayor riesgo de mortandad de peces. Existe mucha incertidumbre en adelante con respecto a la duración y gravedad de la pandemia, pero una caída del mercado prolongada es probable que introduzca transformaciones a largo plazo para el sector. Creo que en la segunda pregunta, yo recuerdo cuando se habla de que si era seguro comer pescado, porque las noticias informaban de que habían aparecido peces varados en las costas ecuatorianas, decían que ahí estaba el virus, pero eso se informó que no era así, pero impactó en un momento en el consumo local del norte de Perú, pero después se recuperó con la debida información para los consumidores, ¿no? Entonces creo que eso hay que demostrar como información adecuada y oportuna para el consumidor. La pandemia del COVID afectará las cadenas alimentarias de peces locales o globales. Los peces, como ya dije, incluidos los crustáceos, los moluscos, se constituyen como productos alimenticios más comercializados en el mercado nacional e internacional. Asimismo, la cultura AREL y AMIPE son importantes a nivel local para el sustento de muchas comunidades dependientes de peces, así como en países vecinos. Acá se está hablando de introducir el producto acuícola en las canastas básicas o incluir en los programas populares para que ellos puedan ser fáciles de comprar y vender su producto a estos gobiernos locales que están promoviendo su consumo. Las medidas implementadas por el gobierno nacional para contener la propagación, como el cierre gastronómico, el cese del turismo, la reducción de los servicios de transporte, han causado restricción e interrupción en la cadena de suministro. Además, la producción acuícola está constituida por ejemplares frescos y refrigerados, son productos altamente perecederos, por lo tanto, presenta desafíos logísticos adicionales. En este contexto, creo que es necesario mantener abierta la cadena de suministro para evitar dificultades alimentarias. Actualmente,
No se conoce si el sector acuícola experimentará una recuperación rápida o lenta post pandemia. Ante esta situación, las empresas de productos pesqueros y pequeños acuicultores deben gestionar bien esta crisis y ayudarnos a nosotros para gestionar bien esta crisis mediante iniciativas hacia un nuevo formato de abastecimiento, mediante la aplicación de innovación digital, servicio de línea, mejora de la trazabilidad. Ahora, hay la pregunta última, ¿hay alguna consecuencia para la administración? Se aplican restricciones en actividades de capacitación, asistencia técnica, de extensionistas, las acciones de formalización y de gestión. Las capacitaciones en temas acuícolas a los funcionarios y profesionales de los gobiernos regionales serán reducidas, o se han reducido, y pospuestas, y se postergan las reuniones científicas y de gestión. Por lo tanto, ya hemos encontrado, como este es un ejemplo claro, en el tema de las clases o las conferencias, se está implementando el uso de diferentes plataformas para poder tener reuniones virtuales permanentes y hacer las capacitaciones en estos siguientes meses virtuales, y luego los extensionistas ya lo harán en forma presencial para poder llegar y hacer aplicación de medidas y seguimiento de la medida de gestión y alcanzar una debida capacitación y administración y gestión de las unidades productivas a nivel nacional. Creo que este es un resumen bastante apretado de mi presentación de lo que sucedió entre enero y mayo durante el estado de emergencia nacional y la cuarentena por impacto del COVID-19, y que nos ha dado muchas lecciones y tenemos que actuar de inmediato. Muchas gracias. Bien. Agradecemos al expositor y vamos a pasar a la segunda etapa de las preguntas. Pedimos a todos los participantes que deseen formular sus preguntas a través del chat o también utilizar su micrófono. Vamos a esperar las preguntas. Mientras tanto, le pedimos al profesor José González que formule una primera pregunta. Buenas noches, primero al público asistente. Agradecer la participación del expositor, en este caso el magíster Carlos Raúl Castillo, ha sido profesor del posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera. Pero antes de ello hay que saludar la presencia del señor decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera. Lo tenemos acá. La situación en que nos encontramos en estos momentos, ¿cuál es esa expectativa que se tiene en la acuicultura como eje de desarrollo, como para la alimentación? Porque sabemos que en esta pandemia, aparte de las condiciones de salubridad, son las condiciones alimenticias que tiene la población peruana. Entonces, ¿cuál es esa política pública que se está trabajando o se tiene para potenciar a este sector acuícola? ¿Cómo debe participar la universidad peruana en el desarrollo y en la potencialidad de esta producción, de este rubro, dentro de estos dos lineamientos, que es uno, por un lado, la salubridad, que se está tratando muy bien, y por el otro lado, que es la alimentación nacional? Ok, profesor González, buenas noches. Por el lado de la administración pública, de octubre a la fecha, el sector acuícola, a través del despacho de pesca y cultura, está emitiendo una serie de normas sanitarias de ordenamiento de la actividad acuícola.
Tenemos un aporte, se ha mejorado en unos articulados del reglamento, ¿no?, de la Ley General de Agricultura. Por ejemplo, en términos generales, en la categoría productiva AREL, que es operado por personas naturales, en una producción de 3,5 toneladas anuales, se está incluyendo, por ejemplo, en este nuevo reglamento, se está incluyendo la intervención de los centros educativos básicos que puedan desarrollar algunas iniciativas para introducirlos en el mundo acuícola. Hemos identificado que colegios de diferentes niveles educativos tienen biohuertos, ¿no? Entonces nosotros queremos promover también que hagan pequeñas intervenciones acuícolas en los centros educativos y establecer una cultura acuícola en el Perú, como lo hicieron en otros países, principalmente los asiáticos. En el caso, por ejemplo, de la bahía Sechura, hemos sacado ya el ordenamiento de la bahía para poder optimizar la utilización de ese espacio y los recursos presentes en la bahía, ¿no? Acabamos de sacar una resolución en la cual estamos adecuando lo que se llamaba antes la actividad de repoblamiento a una adecuación a otras unidades productivas, y hemos resultado que en los últimos días la mayor parte de los OSPAs que intervienen en Sechura se están adecuando, quieren transformarse a pasar a unidades productivas de gran empresa, quieren someterse a las reglas de juego de la oferta, la demanda y del mercado y de las reglas sanitarias para poder incursionar en el mercado nacional e internacional. El SANIPES también sacando una serie de normas sanitarias para fortalecer la actividad. Tenemos un programa de presupuesto por resultados para impulsar la acuicultura a través de las diferentes OPDs. Tenemos un programa nacional de innovación de pesca y cultura que está fortaleciendo las investigaciones en agricultura. Tenemos una mesa ejecutiva, estoy hablando todo en el ámbito público, una mesa ejecutiva para el sector acuícola donde se discuten los grandes problemas y se dan las grandes soluciones para impulsar la competitividad y la productividad de esta actividad acuícola. Estamos fortaleciendo el programa de extensionismo a nivel nacional para poder llegar a los pequeños productores. Y en este campo me detengo un poco en el sentido que queremos fortalecer la producción tanto andina como amazónica y ayudarlos a establecer una cadena de comercialización, ¿no?, para que esos productos lleguen sanos y inocuos al demandante, al consumidor. Queremos fortalecerlo a través de este gran programa de extensionismo para darle la asistencia técnica y más aún para formalizar aquellas unidades que también son informales. En el campo acuícola tenemos personal, ingenieros pesqueros y ingenieros acuícolas que comenzarán en julio de este año a hacer actividades de formalización de la actividad acuícola por ese lado. No, los presupuestos están siendo mejorados para poder, estamos desarrollando, por ejemplo, actualizando el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ¿no? O sea, una serie de medidas por el lado público. Y también en estos últimos días nos estamos reuniendo para elaborar un plan inmediato, de ejecución inmediata, para identificar nuevos productos acuícolas y fortalecer el mercado internacional, y mejorar la comercialización para el mercado local. Nuestro horizonte es el mercado local, que llegue al consumidor peruano el producto acuícola, pero en las mismas condiciones que se exportan. Ese es un trabajo muy fuerte, pero estamos encaminados. Estamos trabajando muy fuerte para poder apoyarlos a estos pequeños acuicultores, y creo que ese es el camino. Falta un poco más el vínculo entre la universidad y el Estado, la empresa también. Queremos fortalecer ese vínculo que debe haber. La universidad tiene que potenciarse en formar los recursos que nosotros necesitamos. Y ya tenemos un avance, por ejemplo, creo que la Universidad del Callao tiene un vínculo y un convenio con la cooperación coreana. Estamos trabajando en unos coloquios apoyándolo y recientemente vamos a también hacer unas actividades académicas juntamente con el apoyo del PRODUCE, en el caso de la Dirección General al cual yo estoy, para poder fortalecer ese vínculo que necesitamos. O sea, como dice, las 4 hélices de la acuicultura sería
la academia, que es fundamental en la formación de recursos humanos, la industria, ¿no? El Estado, ¿no? Entonces, creo que eso y la ciencia y tecnología va a ayudar mucho. Entonces, creo que estamos en buen camino y hemos entendido, y el presidente, no se recuerda, el presidente Martín Vizcarra, el año 2018, en el mensaje a la Nación, destacó que una de las industrias que van a ser los motores en los próximos años es la forestal y la acuicultura. En eso andamos, en eso estamos, con nuestro objetivo de apoyarlos en todo momento a esta actividad en el cual estamos nosotros interesados para el desarrollo del país.